Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a llevar a cabo la telecapacitación titulada Cáncer de piel facial del tipo no melanoma. Mi nombre es Gabriel Venero Vargas, residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. El cáncer de piel es una patología de incidencia en incremento, ya que la radiación solar cada vez más es más lesiva para la piel. Cabeza y cuello es un lugar donde ocurre un gran porcentaje de estos tipos de cáncer asociados a radiación solar por la exposición. A la izquierda nosotros vemos un examen clínico, que es como inicia la sospecha del cáncer de piel. Se evalúa bajo dermatoscopía directa para evaluar las características clínicas y de este modo ver si la muestra requiere ser biopsiada o no. A la derecha vemos una biopsia que se lleva a cabo por el dermatólogo, usualmente, y es la biopsia punch. La biopsia punch retira un poco de la lesión, indicando la profundidad, indicando el subtipo, Recording in progress. y de esta manera nosotros podemos tomar la decisión terapéutica más adecuada. Dentro del tratamiento de elección del cáncer de piel del tipo no melanoma, se utiliza la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs es una cirugía que consta de varias etapas en la que el cirujano de Mohs, que está capacitado, primero hace un delimitado ectoscópico de la lesión y luego retira una lámina delgada del cáncer de piel para de esta manera llevarlo a la microscopía y poder codificar, dividir la muestra de tal modo que el mapeo indique dónde se deben hacer los siguientes cortes. La segunda etapa es la de realizar otro corte, ¿no? Y luego sucesivamente hasta que el anatomopatólogo indique que ya no hay células cancerosas y que se ha dejado un margen de seguridad para que el cáncer de piel no vuelva a aparecer. El objetivo de la cirugía de Mohs es retirar todas las células cancerosas y también dejar la mayor cantidad de tejido sano para poder reconstruir más adelante. Los tipos de cáncer de piel son el tipo de cáncer vasocelular, el tipo escamoso o espinoso, el tipo melanoma, que es otro tipo de cáncer, otro tipo de origen y otro tipo de manejo. No es motivo de la exposición. Y una lesión premaligna que acá se puede ver, que es la queratosis actínica, que es secundaria a la radiación solar. Dentro de los cánceres vasocelulares, tenemos la variante más frecuente, que abarca aproximadamente el 50 al 80% y es la variante clásica, también llamada variante nodular. Habrán visto a muchas personas con lesiones que tienen características clínicas cambiantes, el color, el tamaño. Es por eso que ante la sospecha se hace el diagnóstico. Usualmente, esta lesión se describe como una pápula o un nódulo de bordes perlados, como se ve en esta imagen. Se puede presentar ulcerado, que significa que una parte del epidermis ha desaparecido por la necrosis tumoral. Puede estar pigmentado, eh, incluso puede estar deprimido por las concurrentes ulceraciones o puede estar sangrante. La localización más frecuente es la cabeza y cuello, en un 80% de los casos. Otra variante es la variante infiltrativa, que usualmente es concomitante con otros patrones. Por ejemplo, puede estar concomitante con la variante anterior. Y se describe como una placa rosada, opaca, endurecida, deprimida o plana. Usualmente está delimitada por una empalizada nuclear de núcleos grandes. También la localización más frecuente es cabeza y cuello. Tenemos una variante un poco más agresiva que es la variante morfeiforme,
que afortunadamente representa el 5%, también llamada esclerosante o dermoplásica, que se presenta como una placa rosada, que podría no dar sospecha clínica inicialmente y podría evolucionar. Usualmente está mal circunscrita y es una placa infiltrante que se puede confundir con la piel sana. La localización más frecuente es el tronco y los miembros superiores, aunque en la cara también podría aparecer. Hay otra variante que es la variante pigmentada. Como su nombre dice, es una lesión hipercrómica o que tiene más pigmentación, ya que las células basales eh, que están afectadas por el gen, por el oncogen, empiezan a crear mayor cantidad de melanina. Y esto tiñe la unión dermoepidérmica, haciendo que se evidencie semiológicamente como una lesión, una placa hiperpigmentada. Es más frecuente en la población asiática y africana y se presenta como una lesión marrón, también podría estar azul o de color gris. Los cánceres vasocelulares se estadifican según su riesgo para tomar la decisión terapéutica más adecuada. Por ejemplo, si es un cáncer de bajo riesgo, se habla de un cáncer que apareció en el tronco o extremidades, excepto manos, uñas, genitales, la pretibia, los pies, los tobillos, y que mide menos de 2 centímetros en su máximo diámetro clínico. También podríamos hablar los vasos celulares que se encuentran en mejillas, en la frente, en el cuero cabelludo, en el cuello y en la pretibia que tengan menos de 1 centímetro en el máximo diámetro. Los bordes usualmente en un bajo riesgo están bien definidos y usualmente se sospecha de que sea una lesión primaria. No tiene que ver con radioterapia, con inmunosupresión y usualmente el patrón de crecimiento se relaciona a los patrones nodular o clásico y al patrón superficial. No hay diferenciación vasoescamosa. El tipo de cáncer vasoescamoso es una unión de características del cáncer vasocelular y del cáncer escamoso o espinoso o espinocelular. Y como tiene el nombre de ambos, antes se tenía mucha mayor agresividad en la resección de este tipo de cáncer, pero actualmente se sabe que es un subtipo del cáncer vasocelular. Y es por eso que se le pueden dar márgenes ampliados, pero se trata como un cáncer vasocelular. Es decir, la frecuencia de metástasis locorregional e incluso a distancia es mínima. El nivel de invasión en el bajo riesgo es la grasa subcutánea y máximo la dermis. La profundidad menor o igual a 6 milímetros, no hay invasión perineural, no hay márgenes histológicos envueltos, comprometidos, y el estadiaje TNM, que se utiliza para todos los cánceres, debe de ser un T1, es decir, un tamaño tumoral menor o igual a 2 centímetros. Más al contrario, hablamos de un alto riesgo cuando es un cáncer de piel mayor a 2 centímetros que se encuentra en tronco, extremidades, excepto las zonas de riesgo que les dije, las manos, las uñas, el lecho unguial, genitales, pretibia, tobillos y pies. Y cuando mide más de 1 centímetro en las mejillas, en la frente, en el cuero cabelludo, en el cuello. También se incluyen las áreas de genitales, las manos, el lecho unguial, los tobillos y los pies, excluyendo los párpados. Los bordes, usualmente en el alto riesgo, están mal definidos, a veces son lesiones que han vuelto a aparecer después de su resección, se pueden asociar a radioterapia e inmunosupresión. Usualmente infiltran más allá de la grasa subcutánea y tienen una profundidad mayor a 6 milímetros. Los subtipos histológicos que son de riesgo son el tipo infiltrante, que usualmente es concomitante a otros tipos, como les había explicado, el micronodular, que es un tipo del nodular, y el morfeiforme o esclerosante, que es el más difícil de diagnosticar y como vemos, del tipo vasocelular es el más difícil de tratar. Pasando al tipo epidermoide,
también se conoce como escamoso o espino celular. La localización frecuente es la cara, extremidades y tronco. Y los tipos que tiene es el intraepidérmico, invasivo localizado y el invasivo o llamado penetrante. Tienen riesgo de infiltración local, infiltración regional, pueden infiltrar fascia, músculo, perineuro, ganglios linfáticos, en el caso de cabeza y cuello, ganglios linfáticos cervicales y también pueden generar metástasis a distancia. Las características clínicas del cáncer espinocelular de alto riesgo son que este cáncer tenga más de 2 centímetros, que la profundidad sea mayor a 6 milímetros, que se localicen en oreja, labios o en la región temporal por su drenaje linfático, ya que el drenaje linfático del labio, de la oreja y de la región temporal es la glándula parótida, que tiene ganglios linfáticos intraparotídeos. Es la única glándula que tiene esta característica y es por eso que se extiende rápidamente al cuello y se va a los ganglios del cuello y más allá metástasis a distancia. Otro tipo de característica es que exista una cicatriz previa, es decir, que se haya resecado una lesión previamente. Esa es una característica de alto riesgo. La diferenciación pobre, la desmoplasia, la invasión perineural, que significa la invasión al perineuro, la erosión del hueso, que ya convierte la estadificación TNM en una estadificación localmente avanzada, es decir, que ha comprometido el hueso, músculo, estructuras profundas. Y también que el paciente esté inmunodeprimido. En cuanto al TNM, vemos nuevamente que el T es el tamaño del tumor primario. Ya les había dicho que bajo riesgo es T1, menos de 2 centímetros. Pero más adelante, por ejemplo, el T2 de 2 a 4, el T3 que mide más de 3, de 4 centímetros, disculpen, y que tiene mínima erosión ósea o invasión perineural. Cuando ya tiene invasión ósea medular o cortical, ya se habla de un T4A y se convierte en irresecable cuando el tumor ha infiltrado la base del cráneo o algún foramen de la base del cráneo. N hace referencia a los nodos linfáticos o ganglios linfáticos, que son regionales. Por ejemplo, si hay un único ganglio ipsilateral que clínicamente se sospecha de metástasis, es decir, que tenga alguna sospecha al examen físico, como el incremento de consistencia, más de 1 centímetro, eh, o signos de flogosis, se considera una sospecha clínica. Y antes del N se coloca una C minúscula porque es una sospecha clínica. Cuando hay un ganglio único menor a 3 centímetros, se habla de un N1. Y así va avanzando hasta que tenemos la clasificación N3B, que solo basta que haya extensión extranodal, es decir, que el ganglio linfático haya extendido más allá de su cápsula para que nos encontremos frente a este estadio, que cambia la estadificación clínica del paciente, sin importar el tamaño del ganglio linfático. Y M es de metástasis a distancia, que puede estar ausente o presente. El cáncer de piel no melanoma en cabeza y cuello tiene varios estadios clínicos. Acá vemos el T1. Es un tumor menor a 2 centímetros, menor o igual a 2 centímetros. Esto es para los vasos celulares y los escamosos. El tipo 2, acá tenemos un T2 que tiene un tamaño tumoral entre 2 a 4 centímetros. Acá lo están asemejando. El T3, que tiene un tamaño mayor a 4 centímetros y que podría tener una invasión leve a la envoltura ósea o a la tabla externa del hueso y también al perineuro. El estadio clínico es similar para todos los pacientes que tienen un T1 y que no tienen ganglios sin metástasis, hablamos de un estadio 1. Cuando tiene un T2 sin metástasis y sin ganglios linfáticos,
sospechosos es un estadio 2. Y un estadio 3 se define por un